Gran debate de Canal Capital con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a este primer debate televisivo con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá para el periodo 2016-2019 a través del Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, el canal de los bogotanos. Así pues que, Guillermo, yo creo que podemos iniciar inmediatamente con nuestro primer bloque, el tema de la movilidad. Bueno, señores candidatos, señora candidata, el metro indudablemente no es solo un anhelo en Bogotá, sino una necesidad incuestionable. La actual administración adelantó los que han sido reconocidos como más completos a nivel de detalle en ingeniería. De acuerdo con ellos, fue presentado al Gobierno Nacional una propuesta que ha sido concertada. En ella hay un compromiso del Gobierno Santos de, en cumplimiento de la ley de metros, aportar el 70% de los costos para efectos de su financiación. El distrito ha hecho lo propio. Tiene una serie de particularidades la propuesta presentada por la administración Petro, y la pregunta es: ¿ustedes están de acuerdo con los diseños presentados, con los mecanismos propuestos para la financiación y con las instancias administrativas que deberán crearse a efectos de darle cumplimiento? ¿O por el contrario pensarían en hacer una revisión de la propuesta del Metro Bogotá? Iniciamos entonces, doctora Clara López. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Es un verdadero placer estar en el canal público de Bogotá. Yo también debo lamentar la ausencia de Enrique Peñalosa, porque sobre este tema en particular sí tiene que dar explicaciones. Él ha dicho que puede hacer un metro elevado, ha dicho que la Agencia Financiera Nacional lo ha recomendado, ha dicho que en 2 años puede hacer el metro elevado, ha dicho una cantidad de cosas y además ha pintado una cantidad de visiones que nosotros pensamos faltan a la verdad. En primer lugar, porque los estudios del metro son serios, han sido avalados por el Banco Mundial. La Agencia Nacional de Infraestructura no ha hecho recomendación alguna de metro elevado, y el que propone más estudios, además de gastarle una cantidad de plata al erario público, lo que está diciendo en plata blanca es: no voy a hacer el metro. Eso es lo que uno le puede leer al señor Peñalosa, particularmente cuando le contesta a la revista Semana que el metro es oscuro y que su metro elevado está en la luz. Me parece que llegó el momento para que Bogotá no siga con esa situación de casi parálisis y colapso de su movilidad, generado por la decisión equivocada del año 1998 de reemplazar el metro por el Transmilenio. Ambos son componentes esenciales de un sistema de transporte público integrado para una ciudad del tamaño de la capital de la República, y si no hacemos el metro, Bogotá, verdad, va a colapsar. Por eso, repito, el metro de Bogotá va, palabra de mujer, y pretendo hacerlo con un convenio con el Gobierno Nacional, con la Agencia Nacional de Infraestructura, para que adelanten la licitación mientras Bogotá estructura su sistema institucional para poder garantizar adecuadamente el seguimiento a todo lo relacionado con ese megaproyecto que, repito, Bogotá necesita con urgencia. Así es que en mi administración el metro va, palabra de mujer. Muy bien, vamos entonces ahora con la pregunta de las redes sociales. La pregunta la envían vía Twitter, @CatalinaHonorita. Ella pregunta: ¿cómo pretende cada uno de ustedes, como candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, mejorar precisamente el tema de la movilidad, incentivando el uso de transportes alternativos? 1 minuto para responder esta pregunta. Doctora Clara. Bueno, la bicicleta es fundamental en un sistema intermodal.
y yo me propongo, como me he comprometido con la Mesa de la Bicicleta, a estimularla en todos los ámbitos, en los colegios, por parte de los funcionarios distritales y desde luego a través de un amoblamiento urbano que permita ampliar la cantidad de ciclorrutas con iluminación, con guías para garantizar seguridad, pacificar la vía en algunas áreas de la ciudad, reduciendo el límite de velocidad a apenas 20 kilómetros por hora para que podamos convivir los que están en cicla con los que van en automóviles y desde luego ampliar un programa muy importante que ya está en curso de bicicletas públicas a costos adecuados para que las personas puedan utilizarlo de manera intermodal en las estaciones del Transmilenio, en el SITP, dejando su bicicleta para poder tomar el transporte público. Pero yo quisiera complementar que en todos los grandes proyectos de infraestructura nosotros planteamos la necesidad de incorporar ya no las ciclorrutas, sino lo que hemos denominado ciclopistas. Por ejemplo, en la avenida 68, en la avenida Boyacá, donde se van a construir troncales de Transmilenio, vamos a acompañarlas de ciclopistas, que son carriles para la bicicleta, que estén segregados tanto del tráfico vehicular como del tráfico peatonal. Eso es lo civilizado en la ciclopista y que allí puedan transitar bicicletas normales, también bicicletas ayudadas con un motor eléctrico, con límites de velocidad, porque tenemos que estimular esa utilización de la bicicleta y generar con toda nueva infraestructura la garantía de que va a acompañarse del uso de la bicicleta al lado de los demás modos. Doctor Pardo, deme un minutico, vamos en orden y le vamos a dar la palabra al doctor Francisco Santos. Es una pregunta a mis dos colegas, que los dos han hablado de uno de motos eléctricas y el otro de bicicletas con motor. La pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes consideran que una bicicleta con motor o una bicicleta o una moto eléctrica use una ciclorruta o que sea asimilada al transporte motorizado? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta tan concreta? Uy, tan concreta, facilísimo. Es que hay bicicletas asistidas con motor para personas como yo que les gustaría poder andar en bicicleta, pero pueden tener algún limitante, como por ejemplo una rodilla que flaquea. Entonces, en esas, con límites de velocidad, perfectamente caben en las ciclopistas que estamos planteando. Las motos no, desde luego, o una bicicleta con un motor potente no. Hay que entender que hay distintos modelos de distintas cosas y que tenemos que ir adecuando la infraestructura de la ciudad para todas esas eventualidades. Doctora Clara, ¿usted tiene un minuto más, si lo quiere aprovechar, o continuamos? Continuamos. ¿Está bien? Sí, yo quería solamente recordarle y agradecerle a la Mesa de la Bicicleta el debate que hicimos sobre el uso de la bicicleta en Bogotá, muy interesante, y agradecer la bicicleta que me gané en una rifa. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el segundo eje de este debate, bastante controversial, pero de un interés prioritario para los capitalinos, y tiene que ver con el ordenamiento territorial. Guillermo. Bueno, de todos ustedes son conocidas las vicisitudes que tuvo la reforma al plan de ordenamiento territorial, las dificultades jurídicas que afronta, y nos gustaría saber, en el caso de que les corresponda dirigir la ciudad, cuáles serían sus lineamientos en cuanto al ordenamiento territorial, la relación con la región y en particular si ustedes mantendrían, modificarían o derogarían el decreto 562 que permitió la densificación del centro ampliado, es decir, la construcción en altura en esa zona de la ciudad. Muy bien, y como lo habíamos convenido también al inicio, ya no va a iniciar el doctor Pardo, sino la doctora Clara. Vamos a irlo cediendo. 3 minutos, doctora Clara. ¿Listo? Bueno, a la próxima administración le corresponde presentar a consideración del Consejo de Bogotá el nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Este es un plan que
reemplazará el actual y regirá por lo menos 12 años. Para ello nosotros planteamos la necesidad, en primer lugar, que sea un POT no solamente legal, sino legítimo, ampliamente discutido con todos los sectores de la sociedad capitalina para generar un consenso mayoritario alrededor de temas centrales para la ciudad como su ordenamiento territorial a partir de la estructura ecológica principal y la defensa del agua, la ciudad compacta a partir de la densificación del centro ampliado, donde vamos a tener que hacer reforma urbana bajo nuevos principios de derecho a la ciudad, como es el derecho a permanecer en el sitio donde uno vive, a no ser desplazado en contra de su voluntad. Entonces, en estos procesos de reforma urbana para densificar y respetando ese principio de no ser desplazado del entorno, generaríamos tierra urbana para la construcción de vivienda de interés social, de vivienda de interés prioritario, dentro de estructuraciones más amplias, con usos mixtos, con un amoblamiento urbano adecuado, con zonas de espacio público y demás. Y desde luego este proceso de reforma urbana generaría menores desplazamientos en el sistema de movilidad de la ciudad y de alguna manera desincentivaría lo que está pasando con la expansión de la ciudad, ya no dentro de su lindero, sino hacia la sabana de Bogotá, donde planteamos la necesidad, dentro de un concepto regional, de armonizar usos de suelo, concertar para evitar que se siga pavimentando la sabana, armonizar también con ello los sistemas tributarios para evitar que la conurbación vaya en detrimento de la calidad de vida de los municipios vecinos, y finalmente un compromiso muy grande con la RAPE, la región central, que se ha iniciado bajo esta administración con los departamentos de Boyacá, de Meta y de Tolima, para proyectos estratégicos de región relacionados con la protección ambiental, relacionados con la seguridad alimentaria, con el transporte, especialmente los trenes de cercanías, y la necesidad de una autoridad unificada de transporte que requiere la región capital, y no solamente pensando en la ciudad como un ente aislado. Yo creo que ya región somos y región tenemos que prevernos en el plan de ordenamiento territorial y en la RAPE. Sí, yo quisiera complementar en el sentido de que hay un área en la cual el nuevo POT tiene que avanzar y de manera seria. Tiene que ver con el espacio público. Bogotá tiene una relación de solamente 3 metros de espacio público por habitante, que es muy, muy reducida, con mayor faltante, déficit en los sectores periféricos, occidental y sur de la capital. Y para ello va a tener que incorporar cargas y beneficios de tal manera que se pueda, a través de un plan masivo de mejoramiento de barrios, ampliar el espacio público, el amoblamiento urbano y la calidad de vida en los sectores de la ciudad que fueron desarrollados de manera informal. Para eso se tiene que utilizar esa herramienta que se utilizó en el decreto que van a derogar, pero aplicada a cargas y beneficios para zonas verdes en todos los sectores de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias a todos. En este momento tenemos que contarles, somos tendencia a través de las redes sociales que participan de manera abierta y directa en este debate con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y va precisamente la pregunta enviada por un capitalino a través de Twitter. @Daniel Quevedo pregunta: ¿son los rascacielos la solución para proteger los cerros del aumento de la población? ¿Cómo cada uno de ustedes va a proteger precisamente este recurso natural, los cerros? No, los cerros se tienen que proteger mediante la aplicación rigurosa del fallo del Consejo de Estado, que salvaguarda más de 500 hectáreas que iban a ser urbanizadas, salvo algunos casos de derechos adquiridos que se tendrán que analizar caso por caso. Y desde luego
normalizando los barrios que quedaron incorporados y que requieren de una estabilización de sus servicios y demás, pero sin nueva construcción, solamente con el mejoramiento de todos los déficits que se generaron por 12 años de congelamiento de su capacidad de inversión, de la capacidad de inversión del distrito en sus áreas. Y desde luego con una protección muy firme por parte de la CAR, que siempre ha coadyuvado Bogotá a través del acueducto y alcantarillado de los cerros, sembrando árboles, cuidando de que haya alguna presión urbanística que desde luego tenemos que rechazar de plano. Muy bien, hay derecho a réplica, tienen un minuto más, si lo quieren aprovechar en el mismo orden, doctora Clara. Sí, yo quisiera complementar en el sentido de que hay un área en la cual el nuevo POT tiene que avanzar y de manera seria. Tiene que ver con el espacio público. Bogotá tiene una relación de solamente 3 metros de espacio público por habitante, que es muy reducida, con mayor faltante, déficit en los sectores periféricos, occidental y sur de la capital. Y para ello va a tener que incorporar cargas y beneficios de tal manera que se pueda, a través de un plan masivo de mejoramiento de barrios, ampliar el espacio público, el amoblamiento urbano y la calidad de vida en los sectores de la ciudad que fueron desarrollados de manera informal. Para eso se tiene que utilizar esa herramienta que se utilizó en el decreto que van a derogar, pero aplicada a cargas y beneficios para zonas verdes en todos los sectores de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias a todos. En este momento tenemos que contarles, somos tendencia a través de las redes sociales que participan de manera abierta y directa en este debate con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y va precisamente la pregunta enviada por un capitalino a través de Twitter. @Daniel Quevedo pregunta: ¿son los rascacielos la solución para proteger los cerros del aumento de la población? ¿Cómo cada uno de ustedes va a proteger precisamente este recurso natural, los cerros? No, los cerros se tienen que proteger mediante la aplicación rigurosa del fallo del Consejo de Estado, que salvaguarda más de 500 hectáreas que iban a ser urbanizadas, salvo algunos casos de derechos adquiridos que se tendrán que analizar caso por caso, y desde luego normalizando los barrios que quedaron incorporados y que requieren de una estabilización de sus servicios y demás, pero sin nueva construcción, solamente con el mejoramiento de todos los déficits que se generaron por 12 años de congelamiento de su capacidad de inversión, de la capacidad de inversión del distrito en sus áreas. Y desde luego con una protección muy firme por parte de la CAR, que siempre ha coadyuvado Bogotá a través del acueducto y alcantarillado de los cerros, sembrando árboles, cuidando de que haya alguna presión urbanística que desde luego tenemos que rechazar de plano. ¿Tienen un minuto más de réplica o para complementar su respuesta? Sí, los cerros son ya una reserva forestal de la ciudad, que ésta se ha esmerado en proteger y cuidar. Me preocupa el parque lineal si tiene las características del que plantea el doctor Peñalosa, con superficies duras que van en contra de la protección ambiental. Lo máximo que se puede permitir ahí son senderos ambientales con mucho cuidado para no ir a generar presiones indebidas sobre los valores ambientales que desde luego tenemos que proteger a ultranza. Estamos de regreso a el primer debate televisivo del Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, con 3 de los aspirantes al segundo cargo más importante del país, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y vamos a ir con otro eje temático de gran importancia para los ciudadanos, que tiene que ver con la política social. Guillermo.
Bueno, a partir de la Constitución del 91, en particular Bogotá ha sido objeto de una inversión social que ha prestado atención especial a las poblaciones más vulnerables. Sus resultados en cifras, porcentualmente, son progresivos en términos de reducción de pobreza y rescate de las poblaciones en vulnerabilidad. Esta administración planteó su programa social sobre la base de dar cumplimiento a derechos, amplió coberturas para esas poblaciones y ha desarrollado una serie de programas particulares, tanto en términos de minorías como de poblaciones en vulnerabilidad. ¿Cuáles serían las prioridades en materia social de su administración y cómo se reflejaría eso en términos presupuestales? ¿Qué porcentaje o qué volumen del presupuesto estará destinado a cubrir los programas de carácter social, tanto los específicos focalizados como los determinados en salud y educación? Bueno, muchísimas gracias. Yo desde luego voy a continuar, fortalecer y proyectar la política social de Bogotá a través del fortalecimiento de lo público. En materia de educación, no vamos a eliminar ni mucho menos los 25 colegios en concesión, pero no vamos a construir uno solo más. Pensamos que la educación pública de calidad tiene que llegar a los hogares como llega el agua potable, con el mínimo vital garantizado para los sectores populares, y por eso vamos a fortalecer la educación como un derecho de todas y de todos. Eso implica fundamentalmente ampliar enormemente, universalizar la cobertura de los 3 años de preescolar, garantizar progresivamente la jornada única a partir de esa extraordinaria iniciativa de 40 por 40 que ha incorporado el arte, el deporte, la cultura, la música, a la formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños, y abrir oportunidades en la educación superior. Para ello hemos planteado la necesidad de abrir la universidad pública nocturna gratuita, porque es un derecho de los jóvenes de la capital de la República, en los 60 megacolegios que están ubicados en todas las localidades de Bogotá, pero que permanecen cerrados después de las 5 de la tarde. De esa manera vamos a ampliar de manera importante los cupos de educación superior, tanto técnica, tecnológica como profesional, y desde luego abrir programas de profesionalización de las mujeres cabeza de familia y de los hombres y mujeres que a los 30 y 40 años no los aceptan en el mercado laboral porque necesitan adaptar, mejorar sus capacidades de empleabilidad. En materia de salud, continuaremos Salud a su Hogar, hoy Territorios Saludables. Vamos a construir 3 hospitales más, el de Usme, el de Bosa, el de Tunjuelito, el Centro de Rehabilitación de Discapacidad en el lote de la Mexicana en Kennedy, que dejamos cuando fui alcaldesa en el 2011, y el Instituto de Cáncer Distrital en Fontibón. Y desde luego vamos a generar condiciones muy importantes para las nuevas ciudadanías. Yo quiero plantear una de ellas, fundamental, la protección animal. Y en la protección animal hemos planteado que vamos a construir el primer hospital público veterinario para nuestras mascotas, como una manera de demostrar que la vida se defiende en todas sus manifestaciones, con políticas públicas afirmativas para todos los jóvenes, para todas las poblaciones indígenas, afrodescendientes, etcétera, etcétera. Se me acabó el tiempo, sí, continuaré con mi minuto. Quisiera complementar en materia de subsidios y replicar. Me parece que no se ha entendido muy bien qué es un derecho y qué es asistencialismo. Cuando uno fundamenta la política social en la garantía de derechos, lo que está es garantizando un estándar básico de igualdad de oportunidades y no entregando pescado en vez de enseñar a pescar. Es que no todos empezamos desde el mismo sitio y una democracia no puede subsistir cuando la gente no toda tiene derechos iguales a básicos de la existencia, como el derecho al agua potable, como el derecho a una educación de calidad,
como el derecho a la salud y desde luego como el derecho a transitar en una ciudad libre, no solamente de miedo, sino de carencias. Pero yo también quiero plantear, porque lo ha hecho el doctor Pardo, que yo no soy solo candidata del Polo Democrático Alternativo, yo soy candidata de una amplísima convergencia, de la cual hace parte el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Movimiento Indígena Maíz, el Movimiento Progresistas y un enorme contingente de sectores liberales y dirigentes conservadores y próximamente un amplio contingente del Partido Alianza Verde. Muy bien, y ya que han hecho ustedes esa aclaración, les pido por favor a los candidatos, a nuestros televidentes y a los asistentes a este debate, a nombre del Canal Capital, por supuesto, les pedimos excusas por no haber colocado en sus hojas de vida los correspondientes partidos que están avalando su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estamos trabajando frente a eso, ya hemos hecho las correcciones frente a esta información. Vamos a continuar entonces con la pregunta de las redes sociales. @Catalina Honorita pregunta a propósito del tema de la educación, que ustedes ya lo han tocado hace pocos instantes, que es un tema de gran preocupación para los padres de familia y, por supuesto, para el desarrollo de la capital de la República. Ella pregunta, ¿qué pueden esperar los colegios públicos en caso de ser ustedes elegidos? Cuando habla de colegios públicos, evidentemente el tema de las concesiones, las construcciones de infraestructura, la capacitación docente y el tema de la jornada completa en Bogotá o la jornada única, que es lo que manda el Ministerio de Educación. Doctora Clara. ¿Estamos en 1 minuto o en 3? Señora, 1 minuto. Bueno, nosotros vamos a arrancarle el brazo a la señora ministra de Educación, exigiendo el 70% de la financiación de los 60 nuevos colegios que ya ha ubicado la Secretaría de Educación, ya sea por construcción nueva o por renovación y ampliación. Es algo fundamental para facilitar ampliar la jornada única de manera progresiva a partir de 40 por 40, pero teniendo en cuenta que no debemos ser facilistas en cuanto a nuevos maestros y en cuanto a la remuneración de los docentes. Jornada única implica mayor compromiso laboral y por tanto implica mayor remuneración y adecuadas oportunidades de capacitación, de acceso a doctorados, maestrías y programas de especialización para el magisterio. Y finalmente, en términos de los colegios de concesión, ya dejé dicho mi punto de vista, estuvo muy bueno el experimento con 20 y pico de colegios, con los mejores colegios de Bogotá, pero ahora vamos a fortalecer la educación pública y solamente acudiremos a convenio en casos como el de Bosa, donde tendremos que abrir la posibilidad de convenios porque los niños los están trasteando demasiado lejos. Doctora Clara. La gratuidad ha sido uno de los elementos que más ha mejorado la calidad de la educación en Bogotá. Hablando de gratuidad integral, que incluye el refrigerio y la comida caliente en el grueso de los colegios públicos de la capital de la República. Debo recordar que en el año 2008 la distancia entre el promedio de las calificaciones en los exámenes de Estado de los colegios públicos versus los colegios privados era de 40 puntos. Se ha reducido en el año 2014 a apenas 10 puntos. Eso nos indica que va existiendo una convergencia y uno de los elementos centrales ha sido la alimentación en los colegios y ahora vamos a tener que garantizar un punto adicional en la gratuidad, que son los textos escolares. Es fundamental porque hemos visto que en los exámenes de Estado los muchachos que tienen textos escolares sacan 30% más en los exámenes que los que no tienen los textos escolares. Muy bien, vamos con nuestro último bloque. El de seguridad ciudadana, Bogotá en el posacuerdo, Guillermo. Entramos en el punto de seguridad ciudadana y Bogotá en el posacuerdo. Bueno, el país recibió la noticia la semana pasada de la evacuación del punto 5 de la agenda de negociación entre el gobierno y las FARC en La Habana relacionada con justicia restaurativa. Bogotá es una ciudad que acoge, por decirlo de una manera amable, miles de desplazados. Seguramente vendrán a buscar futuro cientos
de miles de desmovilizados, y es una ciudad que tiene que ofrecer una alternativa a las víctimas del conflicto armado. ¿Cómo han planteado en sus respectivos programas y cómo tratarán el tema del posacuerdo, la Bogotá que tiene que afrontar la firma del acuerdo paz, gobierno y organizaciones insurgentes? Doctora Clara López. Bueno, yo sí quiero aprovechar este debate para felicitar, para congratular al presidente Juan Manuel Santos, a su equipo negociador de La Habana, lo mismo que al comandante de las FARC, Timochenko, y a todo el equipo negociador de las FARC. Le han cumplido a Colombia. Ya el proceso de paz no tiene reversa. Y tengo que decirles que me siento muy satisfecha de haber tenido el valor civil que se requiere, como lo hice el año pasado en la segunda vuelta presidencial, de dejar de lado las diferencias que me separaban del presidente Juan Manuel Santos y que fueron ampliamente divulgadas en los debates presidenciales, para salir a invitar a los 2 millones de votantes que nos acompañaron a Aida Abella y a mí en la primera vuelta presidencial para votar por la paz. Creo que con nuestro aporte estamos cumpliéndole también a Colombia, porque hemos demostrado que no solamente no nos equivocamos, sino que de no haber sido así, es posible que no estuviésemos hoy celebrando los acuerdos de paz de La Habana. Bogotá ha sido particularmente exitosa en materia de asumir el posconflicto. Ya llevamos 3 administraciones que se han tomado el trabajo de diseñar política pública para la reinserción y para el desplazamiento y las víctimas del conflicto armado. Bogotá tiene 5.800 reinsertados de la Ley de Justicia y Paz, y en Bogotá se les ha dado el acompañamiento para su reintegración a la vida civil, lo mismo que casi 600.000 desplazados que han encontrado acogida en la capital de la República. También tenemos una red de atención integral a víctimas que ha sido reconocida, tanto la de los desplazados como la de las víctimas, por la Corte Constitucional en las sesiones de seguimiento al estado de cosas inconstitucional que se estaba dando alrededor del conflicto armado. Por eso estamos preparados para la reparación, estamos preparados para la verdad, estamos preparados para darle ánimo a todo ese gran contingente de colombianos que ha encontrado en la capital acogida, pero por sobre todo estamos listos para mostrarle a Colombia qué es cultura de paz, qué es una política social que le da nombre a la paz, porque la paz no es un concepto abstracto. La paz es el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. La paz es todo lo que se ha venido haciendo en política social y que tenemos que ampliar y proyectar para que nadie se llame a engaño que vamos a seguir en los negocios como de costumbre. La paz implica profundas reformas estructurales, inclusión social y democracia, y eso lo vamos a mostrar con la capital de la República como la capital de la paz. Muy bien. Doctora Clara. Sin lugar a dudas, la paz no elimina los problemas que padece la sociedad colombiana, y desde luego el fin del conflicto armado no implica el fin de los conflictos. Lo que pasa es que vamos a tener que tramitarlos de otra manera. Ya no será con el autoritarismo, ya no será con la represión, sino con la democracia. Esperamos que surja del final del conflicto armado una nueva cultura de paz que podamos estimular desde la capital de la República, mostrando que la movilización social y la protesta es bueno para la sociedad, que no hay que reprimirla para que no haya cambio social, sino todo lo contrario, una movilización que nos permita ampliar la democracia y garantizarle a todos los ciudadanos sus derechos de manera integral. Y solo recordar una estadística, porque es que hay que hacer claridad. De los 5.800 reinsertados en Bogotá, la tasa de reincidencia
no pasaba del 3%, no sé dónde salió la del 15%. Doctora Clara, tengo que interrumpirla. Vamos con la última pregunta de las redes sociales y la realiza @JuanceBarrero. ¿Qué hará cada uno de ustedes de llegar a la Alcaldía Mayor de Bogotá para fortalecer la seguridad en Bogotá, ampliar el pie de fuerza de la policía, crear una policía cívica o específicamente qué proponen? Doctora Clara, un minuto. Nosotros vamos a entrar en negociaciones con el Gobierno Nacional para aumentar el pie de fuerza de Bogotá, pero de una manera institucional, ajena a los cuerpos de policía paralelo que proponen el doctor Pardo y el doctor Santos. Hemos planteado la necesidad, por ejemplo, de que se establezca una prima de permanencia para los policías que ya están entrenados, que no tiene que ser superior a los 400.000 pesos mensuales y que podemos entrar a discutir con el Gobierno Nacional un pago conjunto. Porque Bogotá ha perdido 5.000 policías en los últimos 10 años y hoy tiene solamente 12.000 policías regulares, 5.000 bachilleres, lo que es totalmente insuficiente. Pero no es un tema solo de policía, es un tema también de desarticulación de bandas criminales, porque aquí nos hemos acostumbrado a tratar muy duro a los débiles y muy débil a los duros, y tenemos que desarticular el crimen organizado de Bogotá. Doctora Clara. La percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos en una ciudad que tiene una de las tasas de homicidio más bajas del país tiene que ver con varias fuentes. Una de ellas, desde luego, es la inseguridad física de salir a la calle, que vamos a abordar con una política integral de seguridad y convivencia ciudadana. La otra es la inseguridad económica, que tiene que ver con esa inseguridad que sufre tanto ciudadano que no sabe si mañana el contrato de 15 días o de 3 meses de la precarización laboral de la política nacional del Ministerio del Trabajo va o no va. Y finalmente está ese otro enorme sentimiento de inseguridad por la falta de oportunidades de los jóvenes en la capital de la República. ¿Por qué no le pregunta al alcalde por los contratos de prestación de servicios, doctora Clara? Vamos a continuar con el orden como está establecido. El tiempo para la doctora Clara, por favor. Y pues, solicito que me reintegre. Continúe, por favor, doctora Clara. Iba en 30 segundos cuando me interrumpió el doctor Pardo. Decía que la otra fuente de inseguridad es el hecho de que hay 300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la capital de la República, y para ellos estamos diseñando, como está propuesto en nuestro programa, un ambicioso plan de inclusión juvenil en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, y continuando una gran tarea que se está haciendo con Jóvenes en Paz en la capital de la República. Así es que nosotros planteamos seguridad integral, abordando todas las fuentes y todas las perspectivas de esa sensación de inseguridad que tienen los capitalinos. Muy bien, hemos culminado entonces nuestro debate del Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Agradecemos, por supuesto, su asistencia, doctor Pardo, doctora Clara, doctor Francisco Santos. Mil gracias por haber aceptado la invitación del Canal Capital, a los partidos, a los asistentes que estuvieron en este recinto y, por supuesto, a nuestros televidentes, y a Guillermo Segovia, que nos estuvo también acompañando en este debate, en las preguntas de gran coyuntura que se ha construido para el mismo. Sigan con la programación del Canal Capital, porque el Canal Capital le ha cumplido a la ciudad con este gran debate televisivo. Mil gracias, buena noche.